dónde se cortó? Perdón, ya no escuché hasta dónde se cortó. ¿Qué fue lo último que escucharon? Espérame tantito, es que estoy aquí acomodándome nuevamente. Perdón, deme un minutito, por favor, porque me estoy cambiando de lugar. Espérame Claro, tantito. sí, sí, sin problemas. Los Listo, perdón, ya está también Misael. Listo, Misael. Perfecto. ¿Dónde fue lo último que escucharon? Ah, caray, estamos en. eh, Estaba Creo que no yo, sé en qué hablar. es que no sé qué rama me quedé, o si escucharon, estaba yo diciendo el concepto de derecho social, que es la rama del derecho que comprende y estudia las leyes y Sí, normas que velan por la convivencia armónica de los individuos dentro de una sociedad que es igualitaria ante la ley, pero dispar en cuanto a condiciones socioeconómicas. Y iba yo a poner el ejemplo de las personas del campo, que precisamente pues son personas que quizás no tienen la oportunidad a veces de estudiar, pero pues son personas bien importantes para la sociedad, porque son las personas que generan la comida, ¿no? Que gracias a ellas comemos, tenemos maíz, cebada, la cervecita es gracias a los productores. Si no, no exacto, trabajaran en el campo, pues no habría cervecita. exacto, exactamente. Entonces, pues bueno, es importante darles esa protección legal extra que quizás merecen porque se dedicaron al campo en vez de estudiar y pues a lo mejor su ignorancia los lleva a ser unas personas vulnerables en cuanto a cuestiones legales. De Por acuerdo. eso, por eso es una rama del derecho social, el derecho agrario, el derecho económico y el derecho ecológico. Igualmente, pues los bosques no se pueden defender por sí mismos. Desafortunadamente a veces pasan cuestiones y ese es otro ejemplo perfecto para la cuestión que les decía de la suspensión en cuanto al amparo se refiere. El Tren Maya estuvo sujeto a varias suspensiones por cuestiones de amparo, precisamente porque la gente pues pedía que no se talaran árboles, sobre todo la gente de la comunidad que hizo estudios de impacto ambiental. Yo no sé si están bien hechos o bien aplicados o no. Yo solamente sé que se hicieron estudios y que decían que pues el impacto era muy alto y que aún así, pese a las suspensiones, eh, pues a raíz de estos cambios que se hacen a la ley de amparo, permiten que pueda continuar la construcción o la terminación del Tren Maya. No sé exactamente cómo estuvo, eso fue parte de lo que yo leí y es lo que sucede cuando el derecho ecológico, pues bueno, no es tan efectivo o no se protege como debe, ¿no? Puede haber una tala indiscriminada o puede haber afectaciones a la naturaleza que son importantes. Tan es así que lo hemos visto, ¿no? Cómo se tornó el calentamiento global, pues bastante fuerte. Afortunadamente hubo muchas lluvias estos años y quizás se compensa, quizás pues la misma naturaleza nos está protegiendo, ¿no? Porque si no, quién sabe cómo nos estaría yendo. En fin, vamos a continuar. Vamos a ver el planteamiento y concepto de derecho y sus diferentes acepciones. Vamos a empezar con lo que es la norma. Y la norma no es alguna compañera que hayan tenido en la infancia. Norma es una conducta necesaria o esperable entre los miembros de un determinado país, sociedad, comunidad y organización. En ese sentido, siempre les recomiendo mucho a todos mis alumnos, y yo creo que a lo mejor como aquí ya hubo estudiantes de derecho, ya leyeron el contrato social de Jacobo Rousseau, Yo no, ¿no? no, o puede ser que sí, pero no me acuerdo. Ok, bueno, entonces sí se los recomiendo mucho. Es un muy buen libro que nos explica, quizás parezca desfasado en su tiempo, pero la verdad es que creo que sigue aplicando, porque nos habla sobre lo que es la sociedad y cómo la sociedad pacta de manera, pues no hablada, cómo se va a comportar, ¿no? Y ya después lo escalaremos y lo analizaremos a través del tiempo. Pero, por ejemplo, pues antes la caballerosidad era parte de ese contrato social. De yo voy a ser el caballero y yo voy a cuidar a la dama y la dama me va a proteger en mi casa, en mi hogar, en mi lado espiritual. Yo te protejo del mundo físico y tú me proteges del mundo espiritual, en mis emociones, en mi sentir. Entonces, ese era el contrato social. El contrato social acepta que haya la monogamia, que se cree el núcleo familiar, que se inicie una sociedad o una sociedad regulada por el derecho, pero a través y con base en la familia. Y entonces ese es el primer núcleo.
de la sociedad, la familia. Y nos dice que nos plantea que, por ejemplo, el engañar a las esposas está mal, porque socialmente está mal, porque tú te estás dando en promesa a una persona y pues tienes que ser fiel. Y esas son las cuestiones sociales. Y a veces se olvidan los principios, se olvidan los valores que también son parte de esa sociedad. Y por eso es importante la lectura. Ahora, existe la ley natural. ¿Qué entendemos por ley natural? Porque a veces me confunden el derecho natural con el eh, derecho humano, me parece. ¿Qué entienden ustedes por derecho natural? Antes, sin leer la definición que está ahí, me gustaría que ustedes me lo dijeran con sus propias palabras. ¿Qué entienden por derecho natural? Yo entiendo que es algo, no quisiera una rama, es una, pues, manera de que se reconoce que por ser hombre simplemente, pues ya tenemos inertes ciertos derechos, ¿no? Así es. Esa es una explicación, pero si lo definimos, lo que les decía, les pido a mis alumnos que traten de usar palabras más adecuadas a la hora de formular una definición. Ok. Que es difícil, ¿eh? No crean. Sobre Sí, todo es el derecho natural. A mí también me costó mucho y mi propia definición que yo hice, pues me gusta. Sin embargo, pues tampoco la decía de un día para otro. Es algo que con las mismas clases y con el tiempo, pues se ha ido desarrollando. Tampoco creo que claro, es fácil. exactamente. Pero hay una diferencia muy notoria entre los derechos humanos y el derecho natural. Y les voy a decir cuál es. Los derechos humanos son los mismos que están reconocidos por la humanidad en general y por los países que se unen en la ONU y que en consenso, precisamente como este contrato social, pactan cuáles son los derechos humanos. Entonces, son los derechos reconocidos por los mismos hombres y humanos. ¿Cuál es la diferencia con el derecho natural? El derecho natural no es reconocido por nadie. El derecho natural es ese conjunto de derechos o facultades que tenemos por el simple hecho de ser un ser vivo. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a respirar, el derecho a comer, el derecho a existir. Son derechos naturales que nadie nos tiene que reconocer, que tenemos por el simple hecho de ser seres vivos. Justamente también eso es parte de los derechos humanos, ¿no? El derecho a ser bien tratado, el derecho desde la Así es, gestación, ¿no? pero Tenemos esos esa es la derechos. cuestión y por cuál es difícil diferenciarlos, porque en esencia son los mismos, pero a Sí. la hora de conceptualizarlos son diferentes. Además de que, digo, podríamos decir que la ley, los derechos humanos están bien establecidos y la ley natural, no sé, tal vez estoy equivocado, licenciado, pero la ley natural todavía no tiene, pues, ese establecimiento como ya están bien establecidos los derechos humanos. Lo que quiero entender es tal vez, es que, híjole, puede ser que estoy mal, pero lo que quiero entender es, los derechos humanos son reconocidos, son respetados. Y la ley natural no es algo como que sabemos que tenemos, pero no está establecido bien en un código, por así decirlo, ¿no? Sí, exactamente. Esa es una muy buena descripción. Efectivamente, el derecho natural no está en ningún lado. El derecho natural se puede convertir en el derecho humano en el momento en que es reconocido por los demás humanos. Claro, Antes de eso solo es derecho natural. El derecho a la vida es un derecho natural. Sin embargo, también es un derecho humano porque ya se reconoció, ¿no? exacto. La Ujú, libertad, por ejemplo, es un derecho natural porque nacemos libres, sin embargo, bueno, entre comillas, a lo mejor el momento en que naces eres libre, quizás al siguiente momento ya eres esclavo, dependiendo de dónde nazcas, ¿no? claro. Pero tu derecho natural nadie te lo quitó, Ujú, te quitaron un correcto. derecho humano que es reconocido. De acuerdo. Es un poquito complejo, por eso les digo, pero con estos ejemplos espero que lo hayan entendido. Esa es la diferencia, el reconocimiento. Por eso les planteaba esta situación del derecho, perdón, del libro del contrato social, porque es una buena explicación y nos va a referir todo esto. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar. También existen normas morales. Aquí hay una cuestión que yo creo que la sociedad ha evolucionado tanto que ya no ha requerido a la iglesia, no ha querido a la iglesia como institución, no como creencia. ¿Por qué? Porque antes de que hubiese registro civil, vamos a ver que si la iglesia era la que expedía los certificados de nacimiento, los de matrimonio. Entonces, como institución socialmente era importante, daba cierta legalidad a ciertas acciones.
No había acta de nacimiento, el acta que te daban de cuando nacías y te bautizaban, ese era tu documento oficial para demostrar que eras un ciudadano. Entonces, va cambiando todo esto, pero era necesario porque también te daban normas morales. Precisamente lo que les decía, el padrecito te regañaba si eras infiel. El padrecito también regañaba a la esposa si no cumplía sus deberes en la casa. A los niños los regañaba si se portaba mal. O bueno, los orientaba. No vamos a decir regaño porque las nuevas generaciones de cristal se pueden ofender. Entonces vamos a decir que los orientaba. Y son aquellas que la sociedad emplea para discernir lo que parece bueno, correcto o adecuado. Precisamente por eso les digo, es importante el contrato social. Si alguien tenía un comportamiento social inaceptable, por ejemplo, vamos a poner nada más, por ejemplo, la persona que vive en la calle, que quizás no se baña, que quizás tiene una enfermedad mental y va a andar gritando groserías por la calle. Desafortunadamente es una persona que pues, no le fue bien en la vida, que tiene problemas mentales, pero no es culpa de él, ¿no? Vamos a suponer que no era de los que inhalaba sustancias, entonces no fue culpa de él. En ese sentido, pues la sociedad lo tiende a excluir porque su comportamiento no va acorde a lo que ellos creen bueno. Y esa es la cuestión, esa es la norma moral, lo que la misma sociedad estipula como bueno. En Rusia, por ejemplo, yo estoy seguro que no saben, pero en Rusia no está mal visto que el esposo sea infiel, siempre y cuando sea un buen esposo. La esposa rusa, ya sé, vivimos en el país equivocado, pero bueno. La Me esposa, voy para allá. la esposa no se molesta por esta situación, al contrario, es una cuestión de estatus. Si el hombre es tan bueno como para que otra mujer, aparte de la que es su esposa, quiere estar con él, lo hace un mejor hombre y lo hace más apetecible incluso para su esposa. Cuestiones Claro. sociales, de norma moral. Aquí está mal, y entre comillas, porque ya creo que se ha normalizado demasiado, ¿no? Pero bueno, así también era antes. Y por eso antes era importante para el derecho a la norma moral. Convencionalismos sociales son las reglas de trato social, de cortesía o de etiqueta. Antes era, todo mundo pasaba por la calle y buenos días, así no lo conocieras. Ahora, pues dependiendo de dónde vivas, hay sociedades más cerradas y más abiertas. Dependiendo, ¿no? Hay sociedades en las que, pues, a partir de que se empezaron a saludar con puño, la gente prefiere el puño y de lejitos, porque no soy tan bueno con el contacto social. Y hay otras que apenas se pudo, retomaron el saludo de beso. ¿Por qué? Por cuestiones sociales. Y esos son los convencionalismos sociales. Derechos como producto social. El derecho objetivo se refiere al derecho como norma y el derecho subjetivo se refiere a la facultad derivada de la norma. Esta también es una pregunta que usualmente les pongo en el examen. Quiero que le pongan atención porque igual son de los conceptos que es importante diferenciar. ¿Qué diferencia hay entre el derecho como norma y el derecho subjetivo? Vamos a decir derecho objetivo y derecho subjetivo. La diferencia va a radicar en que el derecho subjetivo se refiere a la norma, y les voy a poner como ejemplo la que está en el Código Civil. Código Civil dice que puedo tener propiedades, que puedo tener una esposa, que existe la afiliación, etcétera. ¿Y cuál sería el derecho como norma o derecho objetivo? Ah, pues el Código de Procedimientos Civiles, que es el que dice cómo se van a regular los procesos en cuestiones de la norma subjetiva. Si gustan, anótenlas y pongan la diferencia para que el momento de que estén estudiando o vengan el examen la pregunta, pues las logren diferenciar. Ok, Otra vez va de nuevo. El derecho objetivo va a ser el normamiento que regule los procesos legales. ok. Y el derecho subjetivo Ujú. se refiere a la facultad derivada de la norma. Por ejemplo, aplicar la pena, aplicar el castigo, ¿a eso Ese se refiere? sería el derecho Subjetivo. objetivo, el aplicarlo. Y el derecho subjetivo es el código penal. Al que secuestra, al que robe, se le impondrá una pena. Estoy confundido. El objetivo es el que se encarga de aplicar la ley y el Así subjetivo el es. que la regula, por así Por decirlo. ejemplo, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 20 dice que, pues bueno, aquel que sea sospechoso que se encuentre cometiendo un delito, pues puede ser detenido de manera infraganti, ¿no?
Sí, Entonces correcto. regula un proceso. Ese es el Sí, derecho objetivo, Código de Procedimientos Penales. Adelante de su definición, póngale en derecho objetivo, Código de Procedimientos. ok, Y abajo en el derecho sustantivo, póngale Código Civil. Yo así es como los diferencio más fácil. Yo ya sé que todos los derechos que me da la ley, por ejemplo, a tener una casa, son derechos objetivos. sí, Y que los derechos que regulan la compra, por ejemplo, que tiene que ser mediante un contrato y una inscripción en el registro público, todo eso es el objetivo, porque regula los procesos. ok, perfecto. ¿Sale? Y eso es bien importante, ¿eh? No tienen una idea. Digo, ahorita lo estamos viendo, insisto, con las reformas. De repente sale la maestra Norma Pi y dice unas cosas, de repente sale Leina Batres y dice otras cosas, y cuando no saben de derecho, cualquiera de las dos, no estoy diciendo que alguna sepa o no sepa, pero cuando alguien dice algo que no tiene eh, relación bien con el derecho, se nota cuando no saben. Y es bien feo decir algo que no es, porque te quemas, te haces, te exhibes como una persona que desconoce, ¿no? Entonces, a veces, y a mí sí me han tocado pláticas en donde hace muchos años yo me quedé callado porque no conocía la diferencia entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Y dije, no quiero que me vuelva a pasar. Y sí aprendí a diferenciarlos con pequeños truquitos como ese, de decir, este es del Código Civil y este es del Código de Procedimientos. Con eso es suficiente. Pero ya en cualquier conversación sé que siempre lo voy a entender. De acuerdo, sí, Y eso nos da un estatus como profesionista, que en mi ramo, por ejemplo, es muy importante. Yo no les voy a presumir cosas que no son y tampoco quiero ser presuntuoso. Les voy a contar lo que es porque me gusta compartirlo con ustedes. Pero a partir de que yo tomo mi papel, mi cargo como apoderado legal del Infonavit, me tocó una situación muy complicada porque dejaron en descuido ese despacho, esa cuestión, y se acumuló mucho el trabajo, se quedó muy rezagado. Hidalgo a nivel nacional era el peor estado. Hoy, a nivel nacional, es el número uno el estado de Hidalgo en cuestiones de Infonavit, en la delegación Hidalgo. Y eso ha órale, sido por un trabajo conjunto y un trabajo pues, me enorgullece porque habla de lo que uno hace como profesionista. Y lo logré en menos de un año. Entonces, yo creo que es importante tratar de dar lo mejor siempre en todo. Así sea nada más dar clases, pues tratar de llegar puntualito, tratar de participar, de entender los conceptos. ¿Por qué? Porque eso nos va a marcar como diferencia. Y les prometo que se los van a reconocer allá afuera. Y es algo que me gusta compartirles porque pues es importante la motivación. He tenido alumnos que de repente reprobaron alguna materia y me dicen, profe, ya voy a dejar la carrera, ya no quiero. Y si les digo, qué bueno que la dejas, porque esta carrera no es para cualquiera. Esta carrera es para los que quieren ser ganadores. Esta claro, carrera es para los que cuando te dicen no, dices, ah, caray, ¿por qué no? Yo voy a hacer que sea que sí. Esas personas que les dicen, no, ah, bueno, gracias y me voy, no tienen la materia para ser abogados. El abogado es una persona que lucha siempre contra corriente por obtener sus objetivos. Yo les quiero compartir eso, quiero que lo tomen en cuenta, porque así como me dijeron que quieren ser abogados, quiero que tengan esa vocación y ese carácter que necesitan para ser abogados, porque allá afuera están duros los cocolazos, ¿eh? Cada día hay más gente preparándose más, cada día hay gente que estudia más, que se está volviendo mejor, que tiene más experiencia, y hay que alcanzarlos. A mí me costó trabajo alcanzar a mucha gente, pero ahora miro para atrás y veo cuánta gente dejé atrás y digo, wow, vale la pena esforzarse. ¿Sale? Derechos como producto social. El derecho objetivo, ese es el que acabamos de explicar, perdón. Y el derecho positivo. El derecho positivo también a veces se me confunden. El derecho positivo y el derecho vigente tienen diferencias. Igual me gustaría que las anoten para que siempre tengan la diferencia. El derecho positivo es aquella norma que estuvo vigente en un momento y tiempo determinado. Así pónganlo, porque la definición que está ahí está muy bien, pero para que la entiendan me gustaría que no tengan esa definición. o sea, que estuvo, o sea, tiempo pasado, Eh, estuvo vigente ahorita se los explico más para que lo entiendan. Primero anoten en la definición y traten de grabársela lo más posible. Es ok, la norma que regula y que estuvo vigente en un momento o tiempo determinado. de Ahora, ¿cuál acuerdo, es la diferencia con el derecho vigente? El derecho vigente es el derecho que actualmente regula o está todas las cuestiones nuevas, vamos a ponerlo así.
De Y ahí les va. acuerdo. Ahora se los voy a explicar con ejemplos. Yo, dentro del Infonavit, continuamente tengo personas que pues empezaron a trabajar muy jóvenes y entonces se rigen por una ley que estuvo vigente en un tiempo y momento determinado, que es la del Retiro 73, el régimen obligatorio 73. Ahora, existe la nueva ley vigente que hasta el momento es la del 97. Entonces, son dos leyes que estuvieron vigentes en cierto tiempo y momento determinado, pero hay una que continúa siendo vigente. La otra es positiva, porque todavía le aplica a muchas personas, pero ya no es general. Cualquier persona que ahorita se quiera jubilar ya no se puede regresar al 73, a la ley del 73, solamente los que empezaron a trabajar antes. Entonces, el derecho continúa siendo vigente, pero ya no para todos. Entonces, se convierte en positivo. Ok, de ¿Sale? acuerdo. Eso, me gusta que, ojalá lo hayan entendido, porque créanme que igual es de los conceptos que muchas veces cuesta y es importante aprender a diferenciarlos. Por Más ejemplo, perdón, licenciado, un artículo derogado es una norma positiva puede ser dependiendo. Si hay una persona que todavía le puede aplicar, sí. Y les voy a poner otro ejemplo. por la Todavía existen las retroactividad. juntas de conciliación y arbitraje, Ajá, también las juntas federales de conciliación y arbitraje. Tan es así que yo litigo todos los días en ellas. También existen ahora los nuevos tribunales federales laborales y los nuevos tribunales estatales laborales. Ambos funcionan. Ambos utilizan leyes que estuvieron vigentes en un momento y tiempo y espacio determinado. Algunas ya están derogadas, principalmente las que ocupan las juntas federales, pero a pesar de estar derogadas, siguen siendo positivas porque todavía se aplican, porque son reglas que están para un procedimiento anterior. Sin embargo, ya no aplica para todos ni para los casos nuevos. ok. Para eso están las reformas que se hicieron a la nueva Ley Federal del Trabajo en 2023 o 22. Ahí entra también la retroactividad de la ley. Precisamente el ser positivo es como la retroactividad, pero continua, porque le aplica solamente a las personas que tuvieron los derechos en el momento y tiempo determinado. De acuerdo, ok, ¿Sí? Entonces, perfecto. ahí es donde entra esa parte. Por ejemplo, y les digo, a mí me ha tocado mucha gente que quizás tenía la ley del 73, pero le hicieron devolución de sus aportaciones que tenían ellos porque no usaron crédito Infonavit y se las regresaban, ahí están. Pero hay que creen, ellos tienen derecho a pensión y a que les regresen el dinero. Y a veces no se pensionaban. Entonces tenían que demandar porque les tenían que reconocer ese derecho. O sea, pedían la retroactividad de la ley. ¿Sabes que yo me inscribí antes y tengo derecho a las dos? Dame los dos. Ok, Ujú. perfecto. Y son leyes que están derogadas, pero que están siendo ocupadas todavía. Por eso se llaman positivas, leyes positivas de derecho positivo. ¿Sale? Perfecto. Dale, ahora entonces vamos a entrar a algo más complejo. Ya vimos que es una norma, ya vimos que son convencionalismos sociales, pero ahora sí vamos a entrar a lo que es una ley. Y la ley es una regla o norma jurídica de carácter obligatorio dictada por la autoridad competente de un territorio. Esa probablemente sea la definición del examen. Probablemente también les ponga algunas un poquito variadas, pero no va a ser muy difícil el examen. A mí me gusta que aprendan, así que no se preocupen tanto. Me gusta que entiendan las cosas y me gusta que les pueda yo compartir cosas prácticas que se ocupen de su vida laboral diaria. ¿Sale? De acuerdo. Pero sí es importante entender que es una ley, que es una norma, porque pues a la hora de hablarlo, yo al hacer una contestación, por ejemplo, pues tengo que entender la diferencia. Y sobre todo porque muchas veces cito reglamentos de inscripciones para los patrones. Entonces a veces dicen, ay, ¿cuándo voy a ocupar eso? Le digo, sí se ocupa, sí se ocupa. Tengo que saber la diferencia y citarlos y saber aplicarlos. Explicarle a la autoridad porque a veces las personas que están allá juzgando, pues no sabemos quiénes son. Quizás alguien como ustedes pueda tener la oportunidad y dice, apenas voy terminando mi carrera, pero me dieron una oportunidad, no la voy a rechazar. Me pongo a estudiar lo que necesite y lo saco adelante, pero no lo voy a rechazar. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Entonces, es importante a veces también explicarle a la autoridad cómo vemos las cosas para que ellos lo entiendan dentro de nuestros escritos. Ojalá tenga la oportunidad de darles clase más adelante y me gustaría mucho apoyarlos en ese sentido en cómo redactar sus escritos, porque la verdad no, insisto, no, a mí no me gusta presumir, pero creo que soy bueno en ello. Sobre todo, ya tiene mucho tiempo que yo cuando contesto mis demandas o hago mis demandas las hago de cero, ya no uso machotes. Y no tengo pena de decirlo, sí, en algún momento usé machotes.
¿Por qué? Por practicidad, porque mis empleos siempre han requerido que lleve más de 300 expedientes a la vez. Entonces, pues sí, tenía que ser machotes. Y también sí, me faltaba técnica, pero esa se adquiere con la práctica. Y entre más asuntos, y entre más practiquen, créanme que más rápido le van a agarrar. De ¿Sale? acuerdo. Entonces, esto tiene como fin permitir o prohibir alguna acción de los individuos con el objeto de regular las conductas humanas y lograr una conveniencia armoniosa dentro de la sociedad. Ese es el principal objetivo de la ley, que haya una convivencia, perdón, armoniosa dentro de la sociedad y su comportamiento. Son de carácter coercitivo. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser apremiadas mediante alguna, por su incumplimiento, mediante alguna multa o alguna sanción. Eso quiere decir que son apremiadas, no quiere decir que te van a dar un premio. En ese Correcto. sentido, eh, también si de alguna manera no las cumplimos, pues bueno, la fuerza pública tiene el deber, la obligación y la facultad de poder intervenir. Ejemplo, cuando hay un mandamiento expreso de un juez que dice que tienes que ir a embargar al patrón porque no te ha querido pagar tus prestaciones, ¿sabes qué? Pues ve y embárgalo. Entonces, pues puede el patrón oponerse. ¿Y qué pasa cuando se opone? Pues bueno, yo solicito fuerza pública. ¿Por qué? Porque quiero ejecutar una orden de un juez. Y Claro, tengo la facultad de hacerlo. Pedir el auxilio de la fuerza pública y vamos y rompemos chapas y sacamos lo que tengamos que sacar. Y obligación de sancionar a la persona o institución correspondiente. Por eso muchas veces los individuos deben de someterse a las leyes a pesar de no estar de acuerdo con ellas. Pues sí, si yo me paso un alto, obviamente me van a multar, me guste o no. ¿Por qué? Porque hay una ley, un normamiento expreso que así lo determina. Y todos claro, estamos sujetos a su cumplimiento. ¿Sale? Vigencia de la ley. La ley tiene una vigencia. Y esto es importante porque no siempre es nada más para cuando termina, sino también para cuando inicia. Si ya leyeron, espero que lo hayan hecho y si no, los invito mucho a leer el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Empiecen a leer los transitorios. Los transitorios son precisamente estos artículos que nos dan las pautas de su aplicación y nos dan la vigencia. ¿A partir de cuándo va a tener vigencia este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles que va a aplicar para todo el país y para todos los procedimientos civiles de ahora y en adelante? Y entonces van a ver que tiene un tiempo para su aplicación y que es hasta 2027 y que entonces de repente el gobierno federal va a echar la carrerita porque tiene que armar los tribunales, tiene que capacitar a los jueces, tiene que capacitar al personal y también tiene que dar una capacitación, se supone, a los abogados litigantes, postulantes. Entonces yo los invito a leerla un poquito, a dar una repasadita porque pues ese va a ser el futuro de los juicios. De aquí a lo que terminen, probablemente ya les empiece a tocar, dependiendo de dónde radiquen, porque recordemos que eso es otra parte de la vigencia. A veces por territorialidad existen etapas y entonces tenemos en cuenta que quizás empiezan primero por el centro y se va distribuyendo hacia afuera con base en el tiempo. Y entonces quizás la primera etapa incluya Estado de México, CDMX, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, que son los más al centro, inicien su vigencia en una fecha y quizás en Monterrey, Campeche y otros lados de más a las orillas inicien mucho después. Por eso es importante la vigencia, para saber en qué momento ya es una ley aplicativa o no. Otro ejemplo de ello es cuando trabajaba como procurador auxiliar, pues bueno, me llegaban las demandas y la gente, pues a veces se quedaba acostumbrada a la junta, ¿no? Y decía, no, pues lo ve en la junta, no, 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 espérenme, ya no es en la junta. ¿Por qué? Porque a partir de la reforma de noviembre de 2022, pues ahora son los tribunales los que tienen la competencia para conocer de todos los asuntos nuevos laborales. Entonces, hay veces que en ese lapso de la transición les decía, ¿sabe qué? Espérenme unas 2 semanitas porque pues apenas vamos a empezar con este nuevo sistema. Las demandas son diferentes. Véngase la otra semana en lo que le agarramos porque no nos dieron ni una capacitación ni nada. Así nos mandaron como pudimos. Entonces, son etapas bien complicadas cuando hay un cambio, una reforma. Ya casi se nos acaba el tiempo de esta sesión y pues también me gustaría darles un pequeño receso para que vayan por algo, coman algo y yo también necesito un refill de cafecito y probablemente desayunar algo. Entonces, ¿les parece si nos vemos a las 12, por favor? de acuerdo, licenciado, sí, muchas gracias. Espero que De les esté acuerdo. agradando la clase y que Perfecto. tengan preguntas y comentarios ahorita que regresemos, ¿sale? Claro que sí, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.